Icabod. Sucedió durante la época de los jueces. Israel estaba siendo asediada por sus enemigos. Los filisteos atacaban frecuentemente las guarniciones hebreas trayendo destrucción y muerte. En ese tiempo, Elí era el sacerdote que oficiaba en el templo de Dios. Sus hijos, Ofni y Finés, se suponía que eran los encargados de preparar las ofrendas que el pueblo traía a la casa de Jehová. Cuenta la historia que los filisteos habían presentado fuerte oposición en la batalla y más de 4,000 hombres valientes de Israel habían perdido la vida. Israel se encontraba frente a uno de los ataques más impetuosos que sus enemigos habían llevado a cabo contra ellos. En la desesperación que aquejaba a Israel, tomarían una imprudente decisión: conducir el arca del pacto hacia el campo de batalla, pretendiendo hacer que sus enemigos se sintieran atemorizados y huyeran, ya que se suponía que, como un objeto sagrado que era, podría su sola presencia lograr el milagro de hacer que los ejércitos enemigos se espantaran y fueran dispersados. A lo mejor el arca del pacto también podría lograr el milagro de que los ejércitos filisteos fueran del todo exterminados. El efecto producido dentro de las filas enemigas no fue precisamente el esperado. La Biblia dice que los filisteos, al oír el griterío que el pueblo de Israel tenía, pues el arca del pacto había arribado al campamento, tuvieron mucho temor. Sin embargo, ese mismo temor incrementó su coraje, pues se dijeron: si no nos esforzamos más, jamás podremos ganar esta guerra. Todos sabemos el resultado de esta batalla. Israel fue derrotado. Más de 30,000 hombres perdieron la vida. Y lo que fue aún más desastroso, el arca del pacto de Jehová fue tomada por los filisteos. Ofni y Finés, hijos del sacerdote que estaban supuestos a custodiar las cosas santas del templo, fueron muertos en esa ocasión. Elí no volvería a ver a sus hijos. Es más, cuenta la historia que Elí, al escuchar el informe de la batalla, cayó hacia atrás y murió. Finés estaba por ser padre, pues mientras él conducía el arca del pacto hacia el frente del campamento, su esposa luchaba por dar a luz en las etapas finales de su alumbramiento. Este niño jamás conocería a su padre, pero llevaría un recuerdo de su muerte todos los días de su vida. Su madre decidió llamarle Icabod. Icabod era un nombre que rememoraba el momento en el que Israel había dejado que los enemigos le robaran lo más valioso que poseía: su presencia. El arca del pacto ya no estaba más en el templo de Israel. Ahora el arca del pacto estaba siendo conducida hacia el templo pagano de Dagón y a Israel le tomaría mucho tiempo recuperarla. Icabod, el nombre del hijo de Finés, describe el momento en el que la gloria de Dios abandona a Israel. Icabod representa una de las etapas más tristes en la historia del pueblo hebreo. El momento en el que Jehová decide, afortunadamente solo por un tiempo, abandonar a Israel y dejarlo desolado. ¿En qué se convertiría un pueblo al cual le han quitado el motivo de su gozo? Cuán triste quedará un lugar después que Dios lo ha abandonado. No es difícil imaginar la tristeza y desamparo que se respiraban esos días en Israel. Cuán abandonada queda una vida a la que le han arrancado su razón misma de vivir. Israel nunca aprendió a valorar el arca del pacto por lo que representaba. La veía nada más que como un objeto religioso. El arca del pacto era mucho más que eso. Nunca fue diseñada como un objeto bélico o militar. No sería una pieza de artillería para utilizarse en las batallas del pueblo de Dios. El arca del pacto representaba la misma presencia del Señor y por ello debía de ser resguardada celosamente. En este tiempo, Dios ha hecho reposar su presencia dentro de su iglesia. El cuerpo de Cristo se ha convertido en portador del arca del pacto del Señor. Esa presencia de la cual debemos ser muy celosos. Esa presencia que no debe ser utilizada como objeto de contiendas. Dios ha puesto esa presencia en nuestras vidas para que la cuidemos con reverencia, temor y temblor. En el momento en el que la utilicemos como un elemento de discusión, división o agresión, nos estaremos exponiendo a perderla
y a sufrir las mismas consecuencias que el pueblo de Israel tuvo en aquel tiempo. Hubo una vez una congregación en los inicios de la iglesia cristiana a la que se le dieron muchísimos dones. Una congregación que no solamente había crecido numéricamente, sino que se había fortalecido en lo económico y lo ministerial. Una iglesia rica, poderosa en el ámbito natural, gozaba de reconocimiento y prestigio. En el sentido humano podría considerarse una iglesia muy afortunada. Sin embargo, Dios encomienda a uno de sus profetas, Juan el apóstol, para que les escriba un mensaje reprochándole muchas cosas, entre ellas su soberbia actitud. El mensaje que transmite Juan brevemente se puede resumir en 3 partes principales. Primero, el Señor reprueba su falta de definición, por cuanto no eres frío ni caliente. Segundo, les recuerda que a pesar de que ellos creen ser ricos y no tener necesidad de nada, son unos ciegos, miserables, dignos de lástima, pobres y desnudos. Y por último, les señala: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué acaso esta iglesia era tan ciega para no darse cuenta que habían dejado a Dios fuera de sus reuniones? ¿En qué momento permitieron que la presencia del Señor se alejara? La arrogancia que la Odisea mostraba por todo aquello que había recibido de Dios hacía que inadvertidamente desdeñaran esa maravillosa presencia, que era efectivamente la razón por la que ellos habían adquirido todo lo que poseían. Sin percibirlo, sin darse cuenta, habían dejado al descubierto el arca del pacto, exponiéndola a la malicia de los enemigos. La presencia de Dios estaba a punto de abandonar aquel lugar en el cual hacía tiempo se sentía tan placentera. Dios actúa de esa manera en nuestras vidas. Nunca Dios va a hacer algo sin que antes nos lo comunique a través de su palabra profética, y máxime tratándose de un asunto que puede significar la vida o la muerte. Para Israel, la pérdida del arca del pacto representó la pérdida de más de 30,000 soldados. Un halo de muerte y desgracia deja siempre el rechazo de la presencia de Dios. Israel no entendió que aquello que les prodigaba gozo, alegría, prosperidad, abundancia y vida era precisamente el arca del pacto. Su pérdida no más traería tristeza, luto y desolación. El profeta Ezequiel pudo entender esto a través de la visión que Dios le mostró en el capítulo 10 de su profecía. Ezequiel pudo ver cómo la gloria de Dios abandonaba paulatinamente el templo de Jehová. El Señor le mostraría posteriormente al profeta la razón del alejamiento de su presencia. En el verso 3 del capítulo 11, el Señor le dice: Hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan iniquidad y dan malos consejos en esta ciudad. Dios le indicaba a Ezequiel que a causa de las maldades de esos hombres, entre los cuales habían jefes, magistrados y príncipes del pueblo, la gloria de Jehová se había retirado del templo. Y es que en aquellos casos en los que la presencia de Dios es retirada de un lugar, siempre ha sido precisamente por la transgresión o el menosprecio hacia ella por parte del liderazgo. Cuán importante es que los líderes, llámese ministros, pastores, obispos, etc., permanezcan en una reverencia constante hacia la presencia de la divinidad en las iglesias. El apreciar esto traerá bienestar y prosperidad al pueblo de Dios. Reconozcamos su presencia entre nosotros. Apreciemos aquello que Dios ha depositado en nuestras vidas y no lo utilicemos como motivo de jactancia u orgullo, pues de lo contrario nos estaremos exponiendo a que repentinamente su presencia nos abandone y seamos considerados como una tierra desierta.